Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues continuamos con nuestro trabajo y bueno, pues vamos a comentar un caso más. Concretamente en este caso va a ser el del asesino de la ballesta, que es este chico que vemos aquí y que bueno, pues vamos a empezar por el final como siempre y luego a partir de ahí vamos un poco a desgranar el caso, un poco cuál era el perfil de este chico, qué fue lo que pasó, cuál era su vida y demás. Y bueno, pues lo de siempre un poquito, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sin duda estamos hablando de uno de los asesinos, bueno, pues más conocidos de la historia criminal de España, que sin ninguna duda pues sacudió la pequeña población del Maresme, donde residía, y concretamente el día 6 de febrero de 1994, pues este joven que contaba con 21 años, literalmente mataba a su padre disparándole 3 flechas, nada más y nada menos que con una ballesta medieval, como la que vemos en la fotografía, que el joven se había regalado a sí mismo por Navidad, tras lo que, bueno, parecía ser una disputa familiar. Entonces, bueno, pues claro, tras pasar esto, este chico pues sorprende a todo el mundo, confesando además la autoría de varios sabotajes que habían sufrido determinadas líneas de tren a lo largo de diversos tramos de la comarca barcelonesa del Maresme, lo que provocó que varios convoys descarrilaran peligrosamente y, bueno, por fortuna no quedaron víctimas. No obstante, durante meses varias poblaciones aledañas estuvieron en vilo ante los constantes accidentes que se sucedían y que a todas luces parecían intencionados, porque uno vale, pero dos y ya tres, pues llama un poquito la atención, ¿no? Creo yo. Entonces, claro, las autoridades, alertadas por los continuos desperfectos en las líneas del tren, empiezan a recibir cartas anónimas que amenazaban con más ataques, por lo que en un principio se llega a especular con la posibilidad de que se tratase de una red de saboteadores que operaban, digamos, de forma coordinada, pero, claro, la solución del caso resulta que era mucho más sencilla. Básicamente el modus operandi de este chico era el siguiente. El joven se acercaba a un punto escogido de las vías, que normalmente era uno situado entre dos localidades vecinas y por supuesto alejado de la vista de curiosos que pudieran ahuyentarle, daba un par de vueltas de rosca a uno de los tornillos y luego se iba. Así que nada, al día siguiente volvía al mismo sitio, continuaba desenroscando el mismo tornillo y volvía a huir. El motivo por el que procedía de esta manera era porque sabía que si se quedaba mucho rato quitando los tornillos, pues se exponía a que alguien lo descubriera, así que tonto no era. Digamos que su retorcido plan pasaba también por cerrar los raíles para luego enmascararlo juntándolos con un trozo de cinta aislante, que ya hay que tener una mente, en fin, para que pareciera que no habían sido dañados. En este caso, digamos que, según sostienen algunos expertos en criminología, bueno, pues Andrés Rabadán disfrutaba, digamos, haciendo ostentación de su inteligencia y básicamente los descarrilamientos eran su forma de llamar la atención, ¿vale? Como muchos otros jóvenes, porque ya veremos cuál era su situación familiar. En unas declaraciones realizadas ante el juez en marzo de 1995, este chico manifestó que no sabía exactamente el motivo por el que lo hizo, pero que tenía en la cabeza la idea de que todo el mundo estaba en su contra y además de que estaba plenamente convencido de que a los pasajeros de los trenes, bueno, ya me dirás, pues no les iba a pasar nada, ya que él parece ser, o según él mismo piensa, claro, tenía todo controlado. Obviamente, una vez detenido, pues los sabotajes, como os podréis imaginar, terminaron. Pero sin embargo, pues meses más tarde es cuando se lleva a cabo el parricidio. Parece ser que, bueno, el motivo que ocasionó la discusión que desencadenó el asesinato de su padre fue una pequeña disputa. Digamos que el vaso de leche que Andrés le había pedido estaba demasiado caliente.
Esto desató la furia incontrolada del chico, que fue a su habitación por su ballesta y directamente le descerrajó un tiro en la sien. Al ver además que su padre seguía con vida, puso fin a su sufrimiento disparándole otras 2 flechas en la frente y la nuca, tela marinera, con una ballesta, en fin. Después de cometer el crimen salió en su moto y se topó con un policía que patrullaba la zona, a quien le confesó lo que había sucedido. Por tanto, esta gente se dirige al domicilio, bueno, pues acompañado del chaval para comprobar si la víctima estaba inconsciente o no. Como vosotros comprenderéis, con 3 tiros de ballesta en esas zonas de la cabeza es complicado. Por tanto, encuentra el policía en este caso, ¿no? El cuerpo tumbado en la cocina con 3 flechas clavadas, ya os digo, en la nuca, sien y frente. Por lo tanto, es que era inevitable, ¿no? Ya fallecido, Andrés además le colocó un cojín debajo de la cabeza. No sé si como acto de no sé, en fin. Lógicamente este caso pues saltó inmediatamente a los medios de comunicación, entre otras cosas debido a su naturaleza y a la frialdad con la que se perpetró el parricidio, causando un gran revuelo a nivel nacional. Además, en sus declaraciones ante el juez en marzo del 95 explicó que no sabía básicamente las consecuencias que conllevaba el hecho de disparar a su padre con la ballesta. O sea que para ser tan inteligente, a ver, ¿qué te crees que va a pasar? Pero cuando el magistrado le preguntó el motivo, la motivación por el que le disparó las últimas flechas, la respuesta del joven fue que para que su padre dejara de sufrir, porque él realmente lo quería. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los antecedentes de este chico, porque la verdad es que tienen bastante tela. Concretamente, la madre de Andrés Rabadán se suicidó ahorcándose cuando él contaba 8 años, sin duda una infancia traumática, como os podéis imaginar. Se trataba de una mujer sumisa y de carácter pasivo, que dejaba a 3 hijos a cargo de un padre del que siempre destacaron su mal genio. Cuando la madre de Rabadán quedó embarazada por primera vez, el padre no se quiso casar con ella y la dejó para posteriormente irse a vivir a Barcelona. Los hermanos de ella tuvieron que personarse en el nuevo domicilio del susodicho Matías Rabadán para reclamarle que hiciera frente a su inminente paternidad y para pedirle y exigirle que se casara con ella. La hermana mayor de Andrés recuerda que su madre le había manifestado en varias ocasiones que quería separarse de él, pero que no disponía de dinero para hacerlo, como lamentablemente sucede en la mayoría de las ocasiones, o al menos sucedía. A día de hoy, por suerte, la mujer está mucho más inmersa en lo que es la vida laboral y ya las cosas pues no son iguales. Pero antes sí que era bastante habitual que las mujeres tuviesen que aguantar carros y carretas, por decirlo de alguna manera. Poco después de que falleciera, la hermana se fue de casa, dejando a sus 2 hermanos pequeños, Andrés y José, con el padre, quien tuvo pues diversas parejas esporádicas a lo largo de los años, esas cosas, en fin. Entonces fue cuando se mudaron a una urbanización aislada y Andrés perdió todas las amistades que tenía. Esto yo también lo sé por experiencia y la verdad es que es bastante duro a determinadas edades, ¿vale? Cuando estás prácticamente entrando en la adolescencia o la preadolescencia, llamarlo X, y te tienes que trasladar, ¿vale? Es un cambio de mundo absoluto y bueno, hay gente que a lo mejor, pues se lo toma bien, se adapta fácilmente y hay otras que no. Entonces, bueno, digamos que desde entonces pues se empieza a dedicarse a merodear en solitario por diferentes lugares. Le gustaba, por ejemplo, pues sentarse en las rocas, quedarse mirando el mar y digamos que de alguna manera se sentía bien, ¿no? Se sentía reconfortado cuando estaba en soledad. Él mismo especificó: mi mente estaba hecha a pedazos, no pensaba con claridad, ni sabía lo que quería. Entonces, en un principio, el primer diagnóstico que se emite certificaba que Andrés padecía de una esquizofrenia delirante paranoide. Ya sabemos, una patología mental cuya característica principal es que el sujeto se disocia de la realidad y digamos que crea un mundo paralelo y real, ¿no?
Asimismo, establece un nuevo estilo de pensamiento en forma de delirios y una forma nueva de percepción que son básicamente las alucinaciones de todo tipo. A consecuencia de ello es sentenciado a 20 años, encerrado en un psiquiátrico penitenciario, ya que por lo general un tercio de las esquizofrenias suelen mostrar un pronóstico favorable de mejora una vez que son diagnosticadas y se somete al paciente al tratamiento como es debido, ¿no? Digamos que un poco más adelante uno de los forenses que lo visitó sugirió la hipótesis de que Andrés habría sufrido un brote psicótico. Este tipo de crisis se reconocen por su aparición repentina, aunque hay indicios que permiten detectar cuándo ocurrirá ante situaciones de mucho estrés prolongadas en el tiempo. Las personas más vulnerables básicamente a sufrir un brote psicótico son las mental y emocionalmente más frágiles. Digamos que la aparición de ideas de suspicacia o extrañas sumadas al aislamiento social son sin ninguna duda dos rasgos muy destacables del brote psicótico, ¿no? El sistema nervioso central del sujeto se colapsa, provoca una ruptura con la realidad de forma temporal y ante un brote psicótico la normativa psiquiátrica a seguir exige que la persona debe estar medicada durante por lo menos 2 años. Si en ese lapso de tiempo deja de mostrar delirios o alucinaciones, es cuando se le retira dicha medicación. Yo creo que grave error. Según explica el propio acusado, decía oír ruidos que irrumpían súbitamente y a un volumen muy elevado en su cabeza. También creía que le perseguían una serie de individuos que conspiraban en su contra y precisamente por esto reveló que guardaba distintas armas en su casa para poder defenderse si alguien lo atacaba. Esto es algo muy característico, os lo digo, de las personas que padecen este tipo de trastornos. Es una psicosis pura y dura. Eso de pensar, por ejemplo, bueno, yo conozco a gente pues que ha tenido que tratarse también por, yo qué sé, cuando van en el metro y demás, que piensan que hay gente que los sigue, que los está observando. Es decir, se puede manifestar de muchas maneras, ¿vale? Pero sin ninguna duda es un trauma importante que hay que tratar cuanto antes, ¿vale? Con antipsicóticos y demás. Entonces, digamos que cuando decidió sabotear las vías del tren fue tras un incidente que tuvo con su bicicleta, cuando casi fue arrollado por uno de ellos que pasaba en ese momento y básicamente decidió vengarse. Juró vengarse, por decirlo de alguna manera. Tras el asesinato dijo que se sentía como si despertara de un sueño y volviera en sí, lo cual explica que situara cuidadosamente una almohada bajo la cabeza del cadáver de su padre, prueba de sus remordimientos por lo ocurrido. Es lo que os comento, que cuando se hacen ciertos cuidados a la víctima ya una vez que ha sido asesinada, es porque existen remordimientos por parte del perpetrador. Así que cuando la policía recogió la ballesta, vieron que permanecía intacta una flecha colocada que no llegó a dispararse. Digamos que era para el propio Andrés, que había pensado, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? En temas de suicidio. Digamos que para diagnosticar esquizofrenia, el requisito básicamente es que la persona sufra delirios y alucinaciones durante más de 6 meses. De lo contrario, se considera que se trata sencillamente, ya os digo, de un brote psicótico. Si transcurren 10 años sin sufrir ninguna recaída, se estima que el brote ha remitido y que las posibilidades de repetirse son escasas. Pero cuidado, que sean escasas no quiere decir que sean imposibles, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, lógicamente, a pesar de todo, varios psiquiatras argumentaron que el chico parece ser que no tenía enfermedad mental alguna. Se especuló también con la posibilidad de que se tratara de un caso de psicopatía, dado que los informes forenses fueron muy contradictorios al respecto. Como veis, aquí hay gran variedad de opiniones, los expertos no se ponen de acuerdo, unos dicen unas cosas, otros dicen otra, pero como ya sabéis y como ya os he dicho en varias ocasiones, los psicópatas son personas que saben muy bien lo que uno quiere oír e improvisan un mensaje que, aunque realmente parece espontáneo, el fin último es básicamente satisfacer sus propios intereses. Como sabéis, carecen de empatía, controlan totalmente la situación, en fin, ya lo que hemos hablado, por ejemplo, de Antonio Anglés. Según su psiquiatra, Andrés no apuntaba en esta dirección porque a menudo
sí que daba muestras de empatía y remordimientos, además de tener un gran círculo de amistades, aunque se hubiese alejado de ellas al mudarse. Según algún experto, el caso del asesino en la ballesta sería un ejemplo claro de psicopatía, puesto que Rabadán logró convencer a todo el mundo de que estaba loco. La diferencia entre un psicópata y un psicótico es que en el caso del psicópata, ya os digo, distingue sin problemas lo que se dispone a hacer y no obstante lleva a cabo su propósito. Pero bueno, en este caso, ya os digo, habría que ver. Digamos que cuando un suceso ha sido, bueno, pues tan mediatizado, ha causado tanta alarma social por su carácter monstruoso, tanto los medios de comunicación como la propia sociedad, bueno, pues tratan apresuradamente de atribuir una enfermedad mental al sujeto que ha perpetrado el crimen. Y esto ocurre porque no se concibe, y es que esto que quede claro, porque es así, no se concibe que una persona sana mentalmente pueda hacer algo así. Con lo cual siempre intentamos o tendemos a buscar una razón psicopatológica que explique el motivo de un hecho tan deleznable, ¿no? Y eso es así en el 90% de la gente. O sea, nos pasa incluso a los que ya hemos trabajado con estos temas miles de veces, que es como, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se le pasa esto por la cabeza? Entonces, bueno, la realidad es que las personas con graves trastornos psiquiátricos cometen muy pocos asesinatos. O sea, son las personas supuestamente sanas las que, y atención, esto es una realidad que hay que tener muy en cuenta, bajo ciertas presiones o circunstancias pueden llegar a esos extremos. No tengáis ninguna duda. Ese es el problema. Lo que ocurre es que tenemos poca capacidad para reconocer que bajo determinados condicionantes todos podríamos llegar a realizar actos inimaginables. De hecho, me repito, a los hechos me remito. O sea, ya veis que la mayoría de los asesinatos que hemos traído aquí tienen una motivación tan vil como la económica. O sea, son personas normales que lo que quieren básicamente es dinero. Entonces, bueno, lógicamente hay que tener un perfil determinado para llevar a cabo esos crímenes, pero no obstante, son personas normales. O sea, no... Hay algunos casos que efectivamente pues son personas con trastornos mentales importantes, pero hay otros muchos que no. O sea, sin ninguna duda. Así que bueno, este chico dijo en una ocasión que de no haber matado a su padre habría llevado a cabo cualquier otra atrocidad, mostrándose igualmente dubitativo sobre su propia recuperación, a pesar de que eso fue lo que certificaron los profesionales de la salud mental que lo trataron durante sus años entre rejas. Concretamente salió en libertad del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, conocida como La Modelo, bastante famosa en marzo de 2015, tras cumplir condena por amenazas a una de las enfermeras de la prisión barcelonesa de Quatre Camins. Bueno, este es concretamente el chico a día de hoy, ¿vale? Pero vamos a inmiscuirnos o vamos a entrar un poquito más en lo que fue la vida de este chaval y digamos lo que de alguna manera al final, como digo yo, las infancias tienen mucho que ver en los posteriores trastornos que pueden surgir en la vida de una persona, y esto me canso de decirlo y es una realidad, les pese a quien le pese, aunque mucha gente se empeñe, no, el pasado es el pasado, bueno, sí, todo lo que tú quieras, pero el daño ya está hecho. Entonces, bueno, básicamente, como os comento, la madre para empezar se suicida cuando el pequeño solo tiene 8 años, con lo cual eso ya de por sí es un trauma de narices. Y además es que se suicida básicamente porque prefiere morir antes que vivir cerca de su marido, ya que era un hombre machista y despótico. Y ya te digo, de déspota sé bastante. Entonces, su hija mayor, que se llamaba Mari Carmen, llega a afirmar que vivir con su padre era un calvario, que ella se fue de casa porque no lo soportaba más. Y lo dejé solo con Andrés, que para mí era como un hijo, porque cuando mi madre murió, yo me hice cargo de él. Pero bueno, hay que ponerse en la situación también de la hermana, porque, en fin, estas cosas hablo de primera mano, ¿eh? En fin, básicamente ella decía que su hermano era un chico muy solitario, que odiaba a todo el mundo porque se sentía rechazado, que su padre lo obligaba a trabajar, que él llegaba por las noches y se ponía a estudiar porque quería hacer otras cosas, el pobre,
Esto lo manifiesta la hermana, ¿eh? Cuando mi madre se suicidó ni lloró. En cambio, se emocionó al día siguiente que le regalamos un microscopio. Yo le decía que la mamá se había ido al cielo y él me replicaba que no, que se había colgado, no se expresaba, lo llevaba todo dentro y yo no supe ver que acumulaba tanto dolor. Digamos que un chico de 8, 9, 10 años que es abandonado por su madre, por sus hermanos mayores, que se queda en manos de un tirano que no entendía de cariños, pues esto hace que bueno, pues su vida se enturbie todavía más cuando su padre además decide abandonar esa vivienda que tenían en Saint-Denis de Palafols para trasladarse a una urbanización aislada cuando este chico tenía 15 años. ¿Vale? Entonces, es que lo sé por experiencia, ya lo digo. O sea, que te separen de tus raíces, porque son tus raíces, son las personas con las que has crecido. Las personas a las que conoces como si fueran, vamos, o sea, es que es tu vida. O sea, tus amigos de siempre, ¿vale? Y tus compañeros de clase de siempre. Y luego encima, pues si hay algún chico que te ha gustado de siempre, de toda la vida y demás, es muy jodido, os lo digo. Entonces, claro, estamos hablando de que tenía 15 años y se queda, lo alejan definitivamente de todo esto y además él tenía una novia y bueno, pues esto lógicamente pues también lo afecta porque de alguna manera también lo alejan para siempre de ella, ¿no? Y esto para un chaval de 15 años que además está entrando en la adolescencia es duro, ¿no? Lo siguiente. Y con esto no quiere decir que lo esté justificando, pero sé muy bien de lo que hablo, ya os digo. Entonces, bueno, nadie duda que tuviera las raíces torcidas desde la cuna, pero es probable que estar expuesto a un ambiente cuartelero y venenoso, sin tener ningún tipo de apoyo, nos explique al final lo que pasó después, ¿no? Digamos que a principios del año 94 este chico almacenaba demasiados cadáveres en su interior, ¿no? En el interior de su cabeza. Y de aquel cielo putrefacto, digamos que no pudo salir ningún pensamiento coherente, solo rabia y locura, ¿no? Que es lo que se siente en estos casos. A unos les da por una cosa, a otros les da por otra, pero todos sufrimos sin ninguna duda, ¿vale? Y todos tenemos nuestros trastornos y nuestras historias. Otra cosa ya es lo que os digo, acabar de esta manera. Pues bueno, cada uno lo saca por donde puede. Ya os digo, estos casos son extremos, evidentemente, y bueno, por suerte no son la mayoría. Básicamente entre diciembre y enero los periódicos informan de hasta 4 sabotajes, ya os digo, realizados en la vía férrea del tren de cercanías en esa zona donde se habían trasladado en el Maresme. Ya os comenté que, bueno, pues desatornillando raíles, que sin duda pone en riesgo la vida de cientos de personas y que en un principio, claro, pues los medios empiezan a señalar a los grupos terroristas activos por aquellos tiempos, desde ETA, los Grapos, Oterra Llur, y la Guardia Civil de hecho desplegó a decenas de agentes para supervisar estas vías y lógicamente encontrar a los culpables, pues no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, concretamente, en febrero del 94, una revista manifiesta que los autores de los sabotajes conocen el mundo del ferrocarril y son profesionales. Saben perfectamente cómo se hace descarrilar un tren. Su pericia y conocimiento de la zona han sorprendido a los investigadores. Los saboteadores, porque hablan en plural, no se pueden o no les entra en la cabeza en un principio que se pueda tratar de una persona y menos de un chaval, deben recibir el máximo peso de la ley y deben ir a prisión con una sentencia dura y ejemplar que no incluya ninguna circunstancia atenuante. Esto lo está diciendo la prensa, ¿vale? Que al final ya está, como siempre, juzgando. O sea, ya estamos hablando de lo de ir a prisión con una sentencia dura, circunstancias atenuantes, cuando no tienen ni puñetera idea de quién ha realizado el delito. O sea, si es una persona que es enferma mental y demás, eso no quita que sea una cosa muy grave. Básicamente siguen manifestando, han demostrado que no tienen ningún miramiento y que son unos asesinos en ciernes, querían matar. ¿Pero qué pasa? Pues que, como os he comentado, que solo había un responsable, que era este vendianero llamado Andrés Rabadán. Entonces, bueno, pues aquí lo vemos con los investigadores allí cerca de los raíles, si os podéis fijar en la imagen de abajo, ¿vale? Entonces, bueno,
ya os digo, digamos que hay personas que consiguen, digamos, encumbrarse a unas alturas que no les corresponde jugando con la integridad de los demás y puede ser que este fuera el caso de Andrés, ¿no? Digamos que era como una especie de viaje a unas primeras etapas de psicopatía con todas las emociones mutiladas por culpa, ya os digo, de una infancia traumática. Es que, en fin. Em, Quizá ya había llegado un momento en el que no era capaz, ya os digo, esto es una opinión, eh, no mía, sino es una opinión de uno de los muchos que opinan sobre qué le pasaba a este chico, pues que quizá ya no pudiera hacer ningún ejercicio de empatía y arriesgar la vida de cientos de personas le resultara tan divertido y irrelevante como patear un hormiguero. En su casa, sin ninguna duda, no era nadie, era una mascota sometida a los caprichos de su padre, carente de voz y de voto, pero ahí fuera pues era de alguna manera un gigante capaz de aterrorizar a toda Cataluña. Así que buscaba, ya os digo, puntos alejados de las poblaciones, de testigos, no estaba nunca más de 2 o 3 minutos en la misma zona, o sea que era, ya os digo, inteligente para algunas cosas, desde luego, y bueno, pues va repitiendo la jugada hasta lograr su objetivo, pero por suerte nunca llegaron los heridos ni los muertos, porque ya os digo que las autoridades refuerzan la vigilancia y entonces es cuando este chico, digamos que no tarda en fijarse otro objetivo, que es básicamente el de su odiado padre, según algunos expertos, repito. Porque sin ninguna duda también hay que ponerse en lugar de lo que se le pasaba por la cabeza a este chaval y sin ninguna duda de lo que tuvo que pasar. Eso está claro. Así que digamos que, ya os digo, cuando sucede el hecho básicamente es por una tontería tan nimia como que la leche estaba demasiado caliente, que fue lo que le contó a los jueces y los psicólogos que le interrogaron, pero digamos que en algún momento parece ser que hubo un pequeño clip, ¿no? Un pequeño clic en alguna parte, como el impacto de una aguja percutora sobre el pistón de un cartucho y la metafórica bala salió de la pistola lejos del control de quien la empuñaba. Padre e hijo discutieron como habían hecho 1000 veces desde que el joven perdió el miedo y parte de su cordura, pero aquel terremoto sería mucho más que un pequeño temblor. Digamos que el padre se acomodó en el sofá para ver un rato la tele, mientras el chaval se iba a su cuarto, quería buscar su regalo de Reyes, que era esta ballesta de la marca Starfire 2, que tenía una potencia de 150 libras y podía disparar sus proyectiles a una velocidad de 100 metros por segundo. O sea, que como podéis imaginar, no estamos hablando de ningún juguete, ¿eh? Cuando volvió con ella al salón, ya llevaba la muerte en los ojos, así que, como os comento, la primera le acierta directamente en la sien, sin llegar a matarle temporalmente, porque está claro que un disparo en la sien, si en ese momento no acuden, digamos, la ambulancia bueno, las personas que puedan ayudarle, eso va a terminar matándolo sí o sí, o sea, en la sien ya me dirás. Entonces, bueno, pues es cierto que hay personas que se pueden negar a morir, incluso con varios centímetros de acero y plástico incrustados literalmente en el cerebro, pero aquí es cuando ya os digo, parece ser que bueno, por humanidad, ¿no? Hubo un segundo disparo a la frente que consiguió derrumbar el cuerpo básicamente hacia adelante y ya un tercero en la nuca, evidentemente porque ya el cuerpo había caído hacia adelante, entonces digamos que para rematar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues el chico juraría que actuó movido por las voces, que no pudo detener el movimiento de sus propias manos y que sintió horror y piedad a medida que los proyectiles le arrancaban la vida a su padre. Cuando recuperó el control era demasiado tarde. Sin embargo, atención, Marcial aún respiraba, pero ni los milagros podían salvarlo. Evidentemente, ya me sorprende que respirase. Su hijo es cuando le coloca una almohada, un cojín, llámale X, debajo de la cabeza y le abrazó durante los 15 minutos siguientes hasta que la vida se le escurrió del todo. Esto, o sea, es curioso, ¿no? Lo siguiente. O sea, ¿cómo podemos llamar a esto?
O sea, el tío eh, de alguna manera quería a su padre. O sea, a lo mejor sentía el mismo odio que amor, ¿no? Es una relación amor-odio como nos pasa a todos de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues parece ser que de alguna manera pues lo acompaña, ¿no? Para no dejarlo morir solo, ¿no? A pesar de todo. Entonces, digamos que... a ver, un momento. Básicamente había una cuarta saeta preparada en el arma y el asesino estuvo sopesando si debía usarla o no, ya os digo, contra sí mismo, pero no lo hizo y tampoco se animó a huir. Lejos de toda aquella sangre y de las posibles consecuencias penales, que él, como recuerdo, dice desconocer por completo, ¿para qué iba a huir? ¿Para qué iba a suicidar? ¿Eh? Entonces, odiar y temer al monstruo era la fuerza que dirigía su brújula y sin él ya no encontraba su lugar en el mapa. Claro, el gesto es complicado. Salió de casa para subirse a su moto y ya os digo que se entregó al primer policía que vio en el camino, ¿vale? Con lo cual, a ver, esto tampoco es muy típico de los psicópatas, ¿eh? O sea, rápidamente entregarse y a lo desesperado ya le daba un poco igual lo que le pasara, ¿no? Por eso yo creo que psicopatía, lo que es psicopatía, yo personalmente, basado en mi experiencia, creo que no había. Sinceramente, creo que no había. Había mucha ira, había mucho odio, había mucha rabia, era un padre maltratador, déspota, y él realmente, bueno, pues había tenido una infancia demasiado traumática y yo creo que acumuló toda esa ira y bueno, pues en fin. Pero yo personalmente, ya os digo, creo que no era un psicópata, que no es un psicópata. Bueno, sus problemas mentales estuvieron sobre la mesa, ya os digo, desde el primer minuto, y aquí es donde empieza todo lo que os he comentado, ¿no? Que si un brote psicótico, que al final, es lo que os digo, es que los brotes psicóticos afectan a quienes tienen una mente frágil, ¿no? De alguna manera y vulnerable, porque eh, son las personas que al final se ven más afectadas. En mi caso, por ejemplo, pues con un trastorno bipolar, entre otras cosas, pero te quiero decir que cada uno pues le sale por algún lado, porque por algún lado tiene que salir. El dolor y el sufrimiento salen de alguna manera. Entonces, el afectado, digamos que pierde contacto con la realidad y actos impulsados por sus propios delirios. Ya os digo que decía escuchar ruidos que a veces llegaban a interrumpir sus actividades, ¿no? Además de voces extrañas que parece que le reconfortaban o le insultaban o que le ordenaban hacer determinadas cosas. Esto es muy habitual. Oyes voces que te dicen tienes que matar a no sé quién, no sé qué más, en fin. Entonces, bueno, pues estaba seguro de que se había ganado la enemistad de varios vecinos indeterminados que lo vigilaban, ya os digo, esto es totalmente psicosis, cada vez que entraba o salía de la casa. Por ese motivo pidió que su padre le regalase una ballesta el día de Reyes y tarde o temprano la iba a necesitar para defenderse en principio de todos aquellos que conspiraban contra él. Ya os digo, es que esto es una enfermedad mental, o sea, pero vamos, clarísimo. Entonces, bueno, es verdad que, ya os digo, algunos psiquiatras dudan de un relato tan conveniente, que quizás es un psicópata, que quizás es incapaz de experimentar emociones como el amor o la culpa. A ver, esto ya os digo que no tiene mucho sentido porque los psicópatas son tan sumamente controlables. Un psicópata no hace lo que hizo este chico cuando asesinó a su padre. No le coloca una almohada, no le coloca un cojín, no lo acompaña, digamos, hasta que muere, no piensa en hacerse daño a sí mismo y lo primero que hace no es ir a la policía, desde luego, sino que piensa en su próximo asesinato. O sea, los psicópatas no pueden parar, ¿vale? No pueden parar y esto es así. Entonces yo por ese motivo creo que efectivamente este chico tenía un trastorno mental serio. Entonces, ya os digo, es que aquí hay diversas opiniones, ¿no? Hay gente que piensa, no, es que era muy hábil, ¿no? Para simular todas estas cosas. Alguien así no puede estar loco, seguro que conoce perfectamente el significado y las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero desde luego lo que está claro, y esto sí que es innegable, porque los enfermos mentales, sobre todo cierto tipo de enfermos mentales, y en lo que todos los expertos están de acuerdo, es en un punto en concreto, y es que enfermo o no,
esta persona es peligrosa. Y si no se trata, está claro que puede saltar por cualquier parte. Porque una persona que oye voces. O sea, es que es así de claro. O sea que, ya os digo, aquí es cuando se llega finalmente a la conclusión de que estamos hablando y que es un diagnóstico ya definitivo, ¿vale? Es de la esquizofrenia paranoide, que es la enfermedad mental más grave que hay, como ya os he dicho en otras ocasiones. Esto, si no se trata, puede salir por cualquier parte. O sea, las personas esquizofrénicas ven, oyen, bueno, tienen de todo, de todo. Y como no, ya os digo, como no sean tratados, es que no se sabe. Entonces, los afectados de este tipo de enfermedades suelen aislarse de un mundo al que odian, pero que a la vez temen, para entregarse a sus propios delirios. Entonces, en muchas ocasiones puedan hacer daño a los demás porque, ya os digo, ellos creen estar peleando contra enemigos que de alguna forma están intentando perjudicarlos, ¿no? Entonces, claro, empiezan a sufrir alucinaciones, especialmente auditivas, eso de que oímos voces, no sé qué y demás. Y claro, teniendo esta información sobre la mesa, básicamente este chico era inimputable, ya que, como sabéis, el Código Penal considera que una persona con las facultades mentales gravemente alteradas queda eximida de cualquier responsabilidad criminal. Sin embargo, contempla medidas de seguridad específicas, menos mal, para los enfermos mentales que puedan ser peligrosos, incluyendo el perder la libertad, que fue la pena que recibió concretamente este asesino, que fueron 20 años de internamiento. No obstante, como os comento, pues su abogado, y como suele pasar en estos casos, reclamaría su libertad en 2008, ya que, bueno, según sus propias manifestaciones, probablemente estamos ante uno de los presos que llevan más años sin salir de la cárcel de toda España. Ni un solo permiso en 14 años y nadie sabe explicar bien por qué. Eso también es verdad, porque sabemos que, por ejemplo, mismamente, es verdad que eran menores, ¿no? Pero en el caso de las brujas de Cádiz, de San Fernando, pues estuvieron 4 años de los 8 a los que se les había condenado, ¿no? Por el asesinato de otra chavala, en fin, que ya sabéis que es el cuco mismamente, o sea, que la mayoría a los 2 o 3 años está fuera. Entonces, dice, ya no tiene ninguna enfermedad mental, está curado. Mentira. Es decir, la esquizofrenia no se cura. Un esquizofrénico va a ser siempre esquizofrénico, ¿vale? O sea, que eso de que se cura es una milonga que cuenta el abogado, pero es obvio que esto no es así. O sea, no tiene cura, ya os digo, eso va a tenerlo siempre ahí, igual que las personas que somos bipolares o tenemos ansiedad, depresión, lo que sea. Lo que pasa que, ya os digo, depende mucho del tratamiento, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el abogado llega a decir, no, es que es tan peligroso como tú o como yo. Bueno, ya sabemos cómo son los abogados, evidentemente, pero ya os digo que sin duda este chico tampoco era precisamente un interno modelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, ya os digo, me interesa en particular que veáis esta imagen porque ya os digo que en todo ese tiempo que estuvo internado protagonizó 3 intentos de fuga, lo cual no es raro, quiero decir es que eso lo intentan todos, un intento de suicidio y en 2004 recibió una condena de 1 año y medio por enviar una carta con amenazas, ya os digo, a una enfermera de prisiones. Consumía básicamente su tiempo leyendo, dibujando, por eso creo que este dibujo es bastante significativo. No sé si lo podéis ver bien, a ver. O sea, el tío era un artista y de hecho ha terminado siendo artista, ¿no? No sé si lo podéis ver bien, el dibujo, la ballesta, la habitación, cómo se dirige hacia su padre, esos ojos del padre, no sorprendido cuando lo ve aparecer, cómo se encuentra él antes de cometer el crimen, esas voces que escucha, cómo se sujeta la cabeza de no iros de mi cabeza y demás. Entonces, bueno, creo que era una imagen significativa que es importante para mí que la vieseis, ¿no? De hecho, bueno, pues tiene un libro titulado Historias desde la cárcel y una novela que se llama Las dos vidas de Andrés Rabadán. O sea, que estando encerrado conoció a una auxiliar de enfermería que se llama Carmen Montt en la cárcel de Quatre Camins, con la que se casaría en septiembre de 2003. Bueno, yo ya de esto del matrimonio ya os comentaré lo que opino. Básicamente su esposa decía de él, es un hombre muy detallista que sabe mantener la ilusión,
Solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Y cuando le preguntaron, evidentemente, por la enfermedad de su marido, comentó: todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y yo he decidido dársela a él. Claro que tengo miedo, pero si no me arriesgo, ¿qué? No creo que él sea un hombre peligroso. Bueno, peligroso sí que es. Si no es tratado, es peligroso. Que lo consideran frío y calculador, pero es que lleva 14 años hablando de lo mismo. Todo el mundo le pregunta por su pasado, pero a nadie parece interesarle su presente. No le dejan olvidar, no nos dejan olvidar, ¿no? Así que bueno, el chico a día de hoy, ya os digo, nos guste o no, bueno, pues es un chico que ha salido en libertad, que ya os digo, mucha gente dice que está curado de su esquizofrenia según los médicos, por lo que no procedía que se siguiese manteniendo internado en este psiquiátrico, al que en su día el correspondiente tribunal lo condenó. Y ya os digo, la memoria que se guarda sobre ese horrible crimen y la realidad formal, la que fija el ordenamiento jurídico, puede entrar en colisión cuando es puesto en libertad, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de un preso reinsertado, estamos hablando de un enfermo que en teoría se ha curado, cuando sabemos que esto no es así. Simplemente para mantener una vida normal necesita esa medicación. Mientras la tome no tiene por qué haber ningún problema y de hecho no lo ha vuelto a ver. Bueno, me da mucha rabia que estas imágenes no se puedan hacer más grandes para verlas completamente, pero este es el a día de hoy con sus cuadros. Ya os digo que es un auténtico artista en ese sentido. Y bueno, pues ya os digo, lógicamente pues llega un momento que, bueno, pues es absuelto por enajenación mental de la muerte de su padre y de los tres, que fueron cuatro en realidad, descarrilamientos de trenes de los que se le acusó, que ya os digo, estuvo mucho tiempo sin un solo permiso dentro de este internado, lo cual dentro de lo malo, pues tampoco me parece mal, ¿no? A ver, hay que tener cuidado. Y no obstante, a pesar de lo que pueda parecer, sin ninguna duda su familia lo espera. O sea, su hermana, de hecho, decidió que cuando saliese se fuese a vivir con ella. Con ella, con su marido y con sus dos hijos que tenía la mujer, ¿no? Entonces, bueno, Carmen vive ahora en un pueblo de la provincia de Barcelona, aunque durante un tiempo lo hizo en Andalucía, donde se trasladó con su familia, sin ninguna duda, para, lógicamente, refugiarse de ese trauma que supone que tu hermano asesine a tu padre, ¿no? A pesar de lo que ella manifiesta, que su padre era un capullo de manual, ¿no? Digamos que independientemente de esto, el crimen, ya os digo, no impide que ellos sigan manteniendo contacto en todo momento, ya que ella además se siente culpable, digamos, por haberlo abandonado, como habíamos comentado, y de hecho el contacto se hace incluso más intenso desde que ella vuelve a Barcelona, ¿no? O sea, que vuelve a mantener contacto con él de nuevo y cada vez más. Bueno, aquí vemos a la esposa actual, ¿no? de Andrés, ¿vale? Para que veáis, en un programa de televisión donde salió a escena todas esas manifestaciones que hemos comentado. ¿Y qué pasó con el tercero de los hermanos? Porque os recuerdo que había otro hermano llamado José. Bueno, pues básicamente este tuvo un comportamiento sensiblemente distinto al de Carmen, ¿no? Al de su hermana, manteniéndose mucho más distante con respecto a las evoluciones de su hermano. Y sin embargo, tanto Carmen como José, bueno, pues acudieron en su momento a la inauguración de la última exposición de cuadros de Andrés. Y ambos escucharon como un grupo de amigos de él leían una carta en la que, además de alegrarse por la libertad del joven, evocaban episodios de malos tratos familiares de los que hasta ahora no se había tenido noticia alguna. Entonces, bueno, se trata de unos antecedentes apenas enunciados que dan de alguna manera una nueva dimensión al caso del loco de la ballesta y que podrían explicar por qué su hermana ha decidido acoger en su casa al asesino de su padre, su propio hermano. Durante la lectura de esta carta, que sirvió para inaugurar solemnemente la exposición de dibujos del joven, los amigos de este afirmaron: Andrés, has sido, como tus hermanos, víctima innegable de una situación familiar muy grave de malos tratos físicos, ojo, pero sobre todo psicológicos. Muy importante, el maltrato psicológico es terrible.
que nos escandalizan cuando vimos que se atribuyen a otros niños, y esto ha hecho cambiar poco a poco la visión que todos teníamos de esta negra historia. Y con esta negra historia se refieren a todo lo que ya hemos comentado de, en fin, madre, padre déspota, maltratador, esa separación traumática de sus amigos de toda la vida, en fin, en lo que ya básicamente hemos dicho. Y ya os digo, en su momento se ha suelto de todos los cargos. No obstante, sí que se ordenó que fuese aislado de alguna manera el resto de la sociedad hasta que se demostrase que su enfermedad lógicamente se había curado, cosa absurda porque es que esto no se cura. Y bueno, pues en una primera etapa, cuando estaba en este internado, digamos que se dedicó a acabar el CO y a probar la selectividad. No le supuso muchos problemas porque tenía una inteligencia notable. Esto no se puede poner en duda. Y después, digamos, de esa fase más expansiva, sufrió una depresión. Los que lo conocieron en aquella época recuerdan que se descuidó mucho, que es lo que suele pasar cuando estás en etapa depresiva. No participaba en ninguna actividad, dejó de afeitarse, fue trasladado de centro, protagoniza su primer intento de fuga. Después del castigo correspondiente tiene fases de recuperación, tiene momentos significativos que digamos que siguieron a la entrada en escena de la primera profesora de arte que lo ayudó a mejorar sus técnicas, porque ya había demostrado esas dotes para el dibujo y la pintura cuando estaba en libertad, pero ya os digo que fue durante su internamiento cuando fue depurando esas dotes con esas imágenes un poco fuertes que os he mostrado de esos dibujos, ¿no? Un poquito fuertes. Así que, bueno, el problema es que abandonó la medicación por prescripción médica, ya que la mejora fue notable, según expertos y demás, que se sintió cada vez mejor, inició entonces su lucha para recuperar la libertad, y bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Entonces ya cuando está fuera y demás, dice: reconozco que soy culpable y que tiempo atrás fui un asesino, pero ahora las cosas ya no son como antes, los años me han envejecido y madurado, y yo, que ya no soy un peligro para nadie, bueno, siempre y cuando estés tratado. Si no estás tratado, yo siento dentro del alma que la vida me llama y que he de salir de aquí, que si me quedo más años acabaré en un rincón medio inútil y habiendo perdido toda mi ilusión por vivir. Así que les suplico que entiendan que este sistema penitenciario me oprime tan fuertemente que si no salto acabaré aplastado. Ya os digo, esta es una de sus obras. Al poco de escribir esta carta trata de fugarse también varias veces, es interceptado y tal, y es cuando lo trasladan a la prisión de la Modelo y demás. Y bueno, pues no obstante, ya una vez allí mantiene muy buenas relaciones con el personal voluntario, incluso con una religiosa que colabora en las prisiones, que además parece conocer muy bien a este chico, y que fue una de las firmantes de la carta en la que se pedía ya la libertad del joven, porque estaba convencida de que ya no sería un peligro para la sociedad y que lo ha visto mejorar año tras año en diversos conceptos, y que le gustaría que toda la gente con la que trató fuera como él, porque tiene un fuerte sentido de la dignidad, es respetuoso, dialogante, delicado y ha mejorado muchísimo su autoestima, aunque es muy autocrítico. Y también además afirma que sin ninguna duda está muy arrepentido de lo que hizo, a pesar de que muchas veces se lo tachó de ser un hombre frío. Bueno, pues dice también que en varias ocasiones se adentra en su intimidad, en la que él le comunica sus sentimientos, y que no llega a entender por qué la fiscalía se opone en un principio a la libertad de este chico, y que le llama la atención, ¿no? En qué se basan para decir lo que dicen. Entonces, tanto ella como otros amigos pues se ilusionan mucho con el proceso judicial que ya os digo desemboca en la libertad finalmente. Y de hecho un amigo suyo y confidente desde la infancia lo visita allí,
Y dice que nada, que lo ve muy bien, que lo ve muy equilibrado, que le prometió que en cuanto quedase en libertad se irían de acampada a Benasque, donde va cada año. Se comprometió a ello después de enseñarle unas fotos de las últimas vacaciones de verano que pasó en el Pirineo de Huesca y manifestó que le encantaron los paisajes que le enseñó. Así que bueno, este amigo, que parece ser que es trabajador de la construcción, pues tenía la esperanza de que la sociedad le dejase rehacer su vida porque tiene muchas cosas que aportar y sobre todo el tema de, como estamos viendo, las capacidades artísticas. Y ya os digo, más de la mitad de los 40 dibujos que se exponen en el restaurante Amaya de Barcelona están ya vendidos. Incluso un aficionado a la pintura y coleccionista holandés afincado en Madrid, un doctor en veterinaria, asegura que está impresionado, que le ha encantado su pintura y que sus trazos son goyescos, que es un auténtico genio. Así que bueno, con esto nos quedamos, básicamente. Cuando a una persona se le dan las posibilidades, pues muchas veces nos da sorpresas, sin ninguna duda. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo aquí tampoco puedo decir mucho más. Lo que está claro es que es una persona enferma mental, o sea, eso sin ninguna duda. Y como persona que es enferma mental, yo con lo del tema de que ya no esté medicado, por supuesto que no estoy de acuerdo y desde luego, una parte de que yo ya no me casaría con una persona así, pero que si fuese su mujer, estas cosas, ya os digo, que si una persona, que no tengáis ninguna duda, que tiene esquizofrenia, está bien tratada, es una persona que es que puede hacer una vida totalmente normal. O sea, esto es así, le pesa a quien le pese, puede hacer una vida totalmente normal. Pero, claro, aquí está el tema, ¿no? Es muy importante el control constante, la medicación y comprobar que esta medicación se va a tomar sí o sí, y esto es fundamental, fundamental, porque si no, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, como siempre me gusta hacer, vamos a quedarnos con esta imagen de, bueno, de muchos de sus cuadros. Y nada, con esto terminamos el caso de hoy y nos volveremos a ver en otro caso terrible también de otro asesino a la ballesta, pero en este caso fuera de España, que fue tremendo, horroroso y demás, un poco para desconectar de lo que es la criminología de los siglos XX y XXI aquí en España. Que básicamente vienen a demostrar que asesinos perturbados, locos y tal, los hay en todas partes. Enfermos o no enfermos y demás. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.